Muy buenos días, mis amados hermanos. El día de hoy estamos celebrando un día muy especial, ya que estamos celebrando que Cristo Jesús, nuestro Señor, resucitó de entre los muertos. Es un día muy especial y muy importante, ya que podemos decir que toda la base de nuestra creencia, del cristianismo mismo, es precisamente el que Cristo haya resucitado. Quisiera pedirles, hermanos, si me acompañan en Mateo capítulo 28, del versículo 1 al 10, tal como aparece también en la pantalla, dice los hechos, nos menciona el relato histórico de lo que ocurrió en aquel glorioso día, un día como hoy, un primer día de la semana, un domingo de resurrección. Dice así Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Si hay algo que diferencia el cristianismo de cualquier otra creencia y religión, es que el cristianismo se basa precisamente en la resurrección de su fundador. Mahoma, el líder y profeta del Islam, dejó sus enseñanzas y murió. Y los seguidores de él cada año visitan su tumba, haciendo toda una procesión, yendo año tras año a ir a visitar la tumba de su líder muerto. Buda, el fundador del budismo, dejó sus enseñanzas y murió. Lao Tse, el filósofo chino, dejó igualmente también sus instrucciones y su doctrina y murió. José Smith, el fundador del mormonismo, enseñó su doctrina, dejó sus discípulos y murió también. Russell, el líder de los testigos de Jehová,
dio sus enseñanzas e igualmente como todos los hombres murió y está en su sepulcro sus restos. Pero Cristo Jesús murió y al tercer día resucitó. Y eso es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otro credo. La tumba de Jesús está vacía. En Hechos capítulo 10, versículo 37 al 42, dice así: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, esto es, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El poder transformador de Jesús. Hoy quiero ver tres importantes bases, cosas que podemos decir que son gracias a la resurrección. En primer lugar, lo que ya venimos viendo en el texto que acabo de leer, la resurrección de Cristo para nosotros los creyentes viene a ser en número uno la base de nuestra fe. Dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro. En Hechos 17, del 2 al 3, también vemos a Pablo testificando acerca de esto. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Debemos de recordar algo. Es la base de nuestra fe porque los discípulos, después de que Jesús murió, después de todo lo que había acontecido, ellos se habían dispersado, Judas lo había traicionado, Pedro lo había negado, Pedro, siendo el líder que quedaba, prácticamente estaba desconsolado, arrepentido de lo que había hecho, avergonzado. En general,
podemos darnos cuenta por lo que nos enseña la Escritura, ellos estaban tristes y muy desanimados. Tan es así que cada uno empezó a regresarse a sus antiguos oficios, a la pesca, o cada uno tratando de volver a sus trabajos anteriores, a su vida anterior, con gran tristeza. ¿Qué fue lo que provocó que esos hombres apesadumbrados, desanimados, tristes, cambiase radicalmente en un momento su historia, su vida, como una renovación poderosa de su fe? Fue la resurrección de Jesucristo. A tal grado que cuando en Hechos capítulo 2, texto que he leído, está predicando Pedro lleno del Espíritu Santo, él mismo testifica: Jesús resucitó de los muertos y todos nosotros somos testigos. Pablo, que no perteneció al grupo de los 12, que su conversión fue posterior, que aún para esos días él había sido inclusive enemigo de la iglesia, aun cuando ya la iglesia había sido formada. Él había sido de los principales homicidas de la muerte de los primeros cristianos. Recordemos la muerte de Esteban. Y como ese también aún prácticamente toda la forma en la que se le lastimó y se le mató a este siervo de Dios. Saulo, que también es Pablo, en esos días daba su beneplácito y él mismo ordenaba la matanza de los cristianos. ¿Qué fue lo que le pasó a ese hombre que cambió radicalmente su historia, su vida? Dice en Hechos 17, texto que he leído, que para estos momentos Pablo acostumbraba, como acostumbraba fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos. ¿Y qué discutía? ¿Qué declaraba? ¿Qué exponía? ¿En qué se esforzaba Pablo a hora de hablar? Dice que hablaba por medio de las Escrituras. Primeramente hablaba de los padecimientos y de la muerte de Cristo, pero hablaba de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y de esta manera le anunciaba y afirmaba que él era el Cristo. Pablo, que no había estado entre esos 12, ni siquiera tampoco entre esos 500 hermanos, que después vieron a Cristo Jesús vivo después de la resurrección, sino que en una forma personal y tiempo después, el Cristo vivo se le presentó cara a cara a Saulo de Tarso, lo cual fue tan tremenda su impresión y de darse cuenta de contra quién había pecado y lo que había hecho, que pocas conversiones tan radicales y tan poderosas he leído yo o he visto yo como lo que ocurrió en la vida de quien fuese el apóstol San Pablo. Entonces, número uno, la resurrección de Cristo no solamente es la base apostólica de la enseñanza del Evangelio, es en sí la base de nuestra fe. Si esto no fuese así, si Cristo no resucitó de entre los muertos, nosotros seríamos entonces los más miserables de los hombres, creyendo en una utopía, en una fantasía. Sería mejor comer y beber y disfrutar de este mundo, pues mañana vamos a morir. Pero puesto que Cristo ha resucitado, nosotros, amado, tenemos una esperanza viva. Por eso la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. En segundo lugar, es la base del nuevo nacimiento. Que no quiero, porque todo esto es, inclusive hay la teología de la doctrina del nuevo nacimiento, pero vamos a decirlo en una forma sencillísima, sin complicaciones para que cualquiera de nosotros lo podamos entender.
si nosotros podemos nacer de nuevo, si nosotros podemos llegar a ser un nuevo hombre, puedes llegar a ser una nueva mujer, una nueva criatura. ¿Sabes gracias a qué es? Es gracias a que Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos. Primera de Pedro 1, 3 al 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que significa que nunca se marchitará, que nunca se marchita, reservada en los cielos para vosotros. O sea que por medio de Jesús podemos tener vida nueva aquí y como una señal, como las arras de nuestra herencia, como las primicias de poder testificar y vivir el poder de Dios aquí en la tierra y después llegar a heredar una vida nueva también en los cielos, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, poderosas palabras, la base del nuevo nacimiento, así como en la plática pasada pudimos ver el maravilloso, el incomparable amor de Jesús, que sin su muerte y sin esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de pecados. En otras palabras, alguien que pagó nuestra deuda, lo que a nosotros nos correspondía sufrir y pagar, vemos que Jesús, con su muerte, nos dio perdón de pecados, pero con su resurrección nos dio vida nueva. Es decir, no solamente te perdona y te deja que ahora sigas siendo la misma persona y quizás otra vez vuelvas a tus andadas de atrás. No, cuando tú realmente estás en Cristo, no solamente te perdona, te hace una nueva criatura, te hace nacer de nuevo, hace de ti y de mí una nueva persona, un hombre diferente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo en verdad, las cosas viejas, la vida pasada queda atrás. Ahora tienes una esperanza viva, una vida nueva, una vida transformada y cambiada por Dios. Y no solamente gozas del poder de Dios y de su bendito Espíritu, que nos enseña a poner por obra lo que Él enseñó y lo que Él vivió, a seguir su ejemplo. No solamente nos da poder aquí, sino también es tan poderosa la resurrección que también allá, solamente por Él, no por nuestras obras, no por nosotros mismos, solamente por Él tenemos entrada y acceso al reino eterno de los cielos. Tercero y último. Dicho esto, también diré que Jesucristo en su resurrección es para nosotros la base de nuestra esperanza. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 al 24 dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En otras palabras, la vida de un cristiano no termina solamente en el día de su muerte, sino que Dios, como dice el libro de los Salmos, promete ir con nosotros más allá, aún después de la muerte. Esto es tan poderoso que también así como Cristo resucitó, dice la Biblia que también viene un día que vienen las primicias y después los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Diciéndonos la Escritura, como dice Apocalipsis, bienaventurados los que participen de la primera resurrección, porque ellos no tendrán muerte segunda. Y también Pablo nos dice que el Señor vendría primeramente resucitando al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que viven, los que estén vivos todavía en ese momento, serán arrebatados juntamente con Él en los aires. Entonces, es la base de nuestra esperanza, porque si mueres, para Cristo mueres. Y si vives, para Cristo vives. Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día triunfando gloriosamente sobre la muerte y sobre el pecado, sobre el poder del pecado y sobre el dominio de Satanás. Y es por su poder, y solamente por su poder, por el poder de su resurrección, que los cristianos podemos tener una vida nueva y el poder divino de poder obedecer a Dios. Jesús dijo en la segunda parte del versículo 10 del capítulo 10 de Juan, en Juan 10:10, la segunda parte dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por último, en Juan 11:25 dice la palabra del Señor, que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu amor al dar tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero también te damos gracias, Jesús, por la vida que has puesto en nuestros corazones, por tu Espíritu, gracias a tu resurrección.
porque si no fuera por ti, no tendríamos vida nueva. Si no fuera por ti, no podríamos poseer un nuevo corazón. Si no fuera por ti, no tendríamos una esperanza real. No tendríamos vida en nosotros. Podemos decir, Señor Jesús, que hoy tenemos vida porque tú vives. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Terminemos entonando un canto, hermanos. Reconociendo su amor, reconociendo su poder, reconociendo su infinita misericordia. Porque tú vives, Señor. Nosotros vivimos. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Él es el árbol de la vida, en el muy buen fruto, de ese fruto el pueblo se alimenta, en el vida eterna. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Sus hijos para siempre les servirán, contemplarán su rostro, en sus frentes está su nombre, Jesucristo es su nombre, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo, Cristo vivo,
un Dios vivo. Todos los justos con Él reinarán, como estrellas brillarán, y su noche no más existirá, y su luz dominará. Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Gracias, Señor. Cristo ha resucitado. El Señor vive. Y pronto volverá. El Señor te bendiga.